En el día de hoy son 14 casos nuevos de coronavirus que se suman en el día de hoy. Ya el total es de 79 casos en la Argentina. Aquí se están contabilizando los 2 casos de fallecimiento. El total entonces son 79 casos de coronavirus positivo en la Argentina a la fecha. Estas son cifras oficiales que se manejan desde el gobierno. Bueno, y a partir de esto, una batería enorme de medidas que ha tomado el gobierno y que ha anunciado muchas de ellas en el día de hoy. Por la mañana tuvimos anuncios, primero desde el Ministerio de Transporte, después tuvimos anuncios por parte del Ministro de Desarrollo Social y el titular de ANSES, y hace minutos nada más el Ministro de Economía y el Ministro de Producción dando también una batería de anuncios. La intención es ordenar todos estos anuncios para aclarar bien el panorama, y para eso está aquí Jorge Liotti con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Eleonora? Muy bien. Bueno, efectivamente un día muy activo de parte del gobierno, y a diferencia de los días anteriores, no solamente enfocado en medidas que tengan que ver con la contención sanitaria, sino por primera vez aparecieron un paquete de medidas directamente vinculadas a la cuestión económica y social. Yo te diría, antes de pasar a repasar las medidas, sería interesante hacer una reflexión respecto de lo que está implicando para el gobierno de Alberto Fernández esta crisis sanitaria generada por el virus. Yo te diría que está ordenando la gestión y le está dando un rumbo, de modo tal de que todas las decisiones, todos los funcionarios y todo el accional del gobierno tiene una orientación concreta, fija y unívoca, que es tratar de paliar los efectos de esta crisis. Probablemente como no la ha tenido desde el principio de la gestión de Alberto Fernández, a quien muchos les reclamaban un plan económico, una mayor orientación, había ministerios subejecutados. Bueno, ahora han puesto todo en este sentido y hoy con medidas sumamente importantes. Y además todos están absolutamente alineados detrás del presidente Alberto Claramente, Fernández, ¿no? E inclusive es más, Eleonora, no solo dentro del gobierno, sino dentro de todo el espectro político y empresarial. Hoy hubo una reunión en la Cámara de Diputados donde todos los jefes de bloque se pusieron a disposición. Mañana se van a juntar con Alberto Fernández. Daría la impresión que todas las diferencias que siempre emergieron ahora quedaron de costado, y aparece acá, yo te diría, una razón de ser del gobierno, por lo menos en esta instancia. Después, si se agrava la crisis, probablemente sea más complejo, pero hoy el propio presidente y toda la gestión parece, diría, ordenarse en función de resolver esto. Y hoy fue un día clave. Si te parece, empezamos de atrás para adelante. Claro, es decir, vamos a empezar con lo que se anunció hace minutos nada más, en términos económicos. Allí en el anuncio estuvieron Martín Guzmán, el ministro de Economía, y el ministro de Producción, Matías Culfas. Exactamente. Aquí tenemos una placa que un poco nos explica. Yo voy a poner un acento muy especial en el punto número 1, que es el millonario plan de rescate económico, que va a implicar, según admiten extraoficialmente, 700.000 millones de pesos que van a volcar para rescatar a la economía de lo que el gobierno entiende es el riesgo muy profundo de una recesión muchísimo más grave que la que hemos visto hasta ahora. Una enorme inyección de dinero. Una inyección de fondos que ellos, algunos rubros los discriminaron. Por ejemplo, el más importante es el que está apuntando a la asistencia a la producción a través de préstamos a las pymes y asistencia para la compra de bienes de capital. 350.000 millones de pesos destinados a esto. 100.000 millones de pesos para la reactivación de la obra pública, y una serie de medidas, bueno, como algunas que estaban allí enumeradas. El REPRO se va a reactivar, que es este programa por el cual el Estado se hace cargo de una parte del pago de salarios en los sectores más afectados. Bueno, esto es muy interesante, esto que estás marcando, ¿no? Porque una de las grandes preocupaciones que tiene que ver con que ya veníamos con una economía muy golpeada y muy en recesión, obviamente esto lo agrava. Y al agravarlo, lo primero que uno piensa es, bueno, ¿qué va a pasar con los empleados? ¿Cuánto tiempo los van a poder sostener en una empresa que le está costando mucho sacar la cabeza, ¿no? Por eso yo denomino esto un plan de rescate económico, porque tiene el objetivo de evitar un hundimiento aún mayor. Yo te diría que se está jugando al punto tal de que el gobierno, te diría que se desentiende de los compromisos que venía asumiendo en términos de déficit fiscal,
de proyección de la deuda, porque no está claro cómo se va a financiar esto. Hay dos maneras: emisión monetaria o asumir que la Argentina no va a pagar deuda, que va a haber una renegociación, porque todos están en la misma situación. Y un poco te diría que es, gastemos ahora y mañana veremos cómo hacemos. Estamos claramente en una situación de emergencia y es esto lo que están marcando. Un cambio también con esto, totalmente distinto a lo que se venía viendo hasta ahora, que era cuidar un poco el nivel del gasto, tratar de no desbordarse, ver cómo eso impactaba en la negociación. ¿Te recordás el paquete de diciembre con rebaja de jubilaciones? Sí. Bueno, todo eso quedó en un costado. Este es un plan de reactivación o de reanimación económica, ya previendo el impacto que va a tener la expansión del coronavirus en la economía local y también la está teniendo a nivel global. Claro. Entonces, ese punto yo te diría que es conceptualmente el más importante central del día. Un paquete de rescate económico que dice juguemos todas las fichas ahora, porque o si no la economía se va a hundir. Hoy justamente vamos a hablar con un empresario, con Martín Cabrales, que ya está acá en un ratito, y también con un representante de las pymes, para ver cómo impacta esto que acaban de anunciar, cómo han tomado esto que acaban de anunciar, porque realmente hay muchísima preocupación en el sector empresarial. Sin ninguna duda. Acá sale el gobierno un poco a tratar de obturar y hacer un control de daños ante lo que se prevé inminente, que es el efecto económico en cadena que va a tener. Después de este millonario paquete, también en la conferencia de Guzmán y de Culfas se anunciaron otras cosas, como por ejemplo el establecimiento de precios máximos para una cantidad de productos importantes de limpieza, de consumo básico, y que van a hacer un control muy exhaustivo. Hay que ver cómo harán ese control, ¿no? Bueno, hablaron de ese control exhaustivo, hablaron de atención, que iban a estar, también lo dijo el propio presidente. Exacto, te iba a mencionar eso. Arrancó esta mañana en una entrevista radial con el presidente remarcando dos motivos te diría, de enojo. Sí. Uno de ellos tenía que ver con aquellos que, según el presidente, se aprovechan de la situación y están remarcando excesivamente. Bueno, esto apunta a fijar eso, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Jorge, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández cuando hace referencia a esto. Se me ocurre meter en el Mercado Libre a mí para ver cuánto cuestan las pistolas. ¿Sabes cuánto están costando ahora? No. 39.000. 300% aumentó. Es una vergüenza. El tipo que hace eso realmente merece el peor de los castigos sociales. Porque además se está especulando con una situación imperdonable para especular, que es la salud de la gente. Hoy va a salir una batería de medidas donde sépanlo todo porque avise, ¿no? Y como decimos en la tribuna, el que avisa no es traidor. Miren, voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios. Está en nosotros poder resolver el tema. Y no podemos no poder hacerlo. Tenemos que ser una sociedad madura. Tenemos que poder hacerlo. Yo insisto en este punto, Andy, y tal vez esta es una muy buena oportunidad para que entendamos que si cada uno hace lo que le corresponde, entre todos podemos encontrar soluciones. Y tal vez este virus maldito nos haga entender la necesidad de estar juntos y de trabajar juntos. Bueno, vamos a ser impiadosos, dijo, con quienes aumenten los precios. Claro, esto, digámoslo, ha venido fracasando con Alberto Fernández, fracasó con Macri, que también se quejaba de lo mismo. La diferencia ahora es que hay una amenaza lo suficientemente grave y compleja que no se puede atribuir ni a una gestión ni a una mala administración económica, sino es algo que sobreviene. Entonces, ahora dicen, ¿por qué podrían controlar más o por qué está peor hacerlo? Porque está afectando a la sociedad en su conjunto ante una situación de mucha vulnerabilidad. En ese punto sí, ahora lo que uno pregunta es en la práctica, ¿cómo pueden habrá llevar que ver, adelante este control? Están hablando de que van a exacerbar los controles, ya ahora con esta lista de precios máximos o de referencia, y que van a tratar, bueno, siempre ha habido allí un problema y en general hay filtraciones, pero hay una voluntad de decir, en esta ocasión no lo hagan, ¿no? Claro, la idea es retrotraer los precios a principios de marzo, ¿no? Exactamente, eso fue lo que dijo Culfas, y después completó esto con este anuncio de una rebaja en los aportes patronales por el mes de marzo y probablemente el mes de abril para aquellos sectores directamente afectados por el impacto de la crisis del coronavirus. Probablemente el sector gastronómico, el sector de entretenimiento, bueno, habrá que ver cuáles son los sectores que quedan incluidos en esta reducción de aportes patronales, que es aquellos que cuando el empleador paga
a los empleados que están en blanco y una parte de estos aportes dejarán de percibir, va en línea con otras medidas de estímulo que van a tener que ver con rebajas impositivas o consideraciones impositivas que forman parte de este paquete. Bien. Yo te diría que esta es la reacción más directa y clara del gobierno hasta ahora en lo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Con la económica, exactamente. Ahora, otra de las grandes, ya terminamos con la económica, Sí. vamos a pasar a lo que habla, la definición que hubo hoy con respecto al transporte, ¿no? Sí. Después nos metemos con el tema ANSES y el tema de desarrollo social. Pero hay muchísima gente un tanto confundida con alguna de las medidas, porque fueron muchas las medidas que se dieron en el día de hoy. Entonces, yo les separaría en dos tramos. Por un lado, los anuncios que hay del transporte en general de aquí al 31 de marzo y por el otro específicamente lo que se ha dispuesto para este fin de semana largo. Bueno, el segundo motivo de enojo, Sí. decíamos, el primero eran los precios del presidente Alberto Fernández, el segundo tenía que ver con la reacción que se empezó a percibir en el gobierno a partir de lo que se difundía en las redes sociales, de la gente que empezaba a planear o empezaba a irse a destinos turísticos aprovechando el fin de semana largo que se avecina, justamente en contraposición con lo que es el mensaje del gobierno y de la sociedad en su conjunto, de los científicos, que es que la gente se quede en sus casas para aislarse Claro. y evitar la propagación del virus. La imagen de la fila de autos yendo a Montehermoso fue la decisiva. que fue absolutamente decisiva para que el gobierno tome esta decisión. Exactamente. Bueno, la más importante tiene que ver con la suspensión de todos los transportes de media y larga distancia Sí. a partir de este fin de semana, por el fin de semana, retomando el miércoles, para tratar justamente de disuadir a la gente que no vaya a los lugares turísticos. Claro. Esta es la medida concreta para evitar que este fin de semana largo se transforme en una especie de fin de semana de vacaciones, de entretenimiento, de esparcimiento. Esto se complementó con el mensaje de los intendentes de los lugares turísticos más frecuentados diciendo no vengan porque no va a haber eventos, no va a haber recitales, no va a haber teatro, no va a haber entretenimiento. Los Quédense en restaurantes sus van a estar casas. cerrados. Los restaurantes van a estar cerrados, buscando disuadir a la gente para que tomen esta medida en serio. Claro, a ver, micros de larga distancia, trenes de larga distancia y también vuelos de cabotaje. Ahora, el gobierno lo que hizo fue extenderlo un poco más allá del fin de semana largo, digo, un día antes del fin de semana largo y un día después del fin de semana Exactamente. largo, para que justamente no desincentivar de todas las formas posibles que la gente se vaya este fin de semana largo, que hay muchísimas que ya habían planificado ¿no? esta escapada. Sin duda, pero en el mes bueno, de marzo. sabemos que la expansión del virus ha cambiado planes a todo el mundo, inclusive con planes mucho más ambiciosos de gente que pensaba viajar al exterior o tenía casamientos, bautismos, lo que fuera. Todo el mundo está de alguna manera forzado a adaptar sus planes a estas nuevas Claro, circunstancias. claro. Exactamente, esta medida es puntual, rige desde el viernes hasta el miércoles de la semana próxima y apunta justamente a evitar que la gente se vaya de vacaciones, entre comillas, de vacaciones cortas este fin de semana. A ver, Las otras, una sí. cuestión antes de pasar a la siguiente. Hay dos cuestiones que se remarcan con respecto a esta. Una es que los lugares turísticos, como puede ser la costa atlántica, están hoy viviendo la misma situación que estamos viviendo todos aquí en la ciudad de Buenos Aires y justamente también tienen el sistema de salud y las provisiones para la gente que vive en la ciudad y no para más que eso. Entonces, esto es lo que están pidiendo específicamente los intendentes. Sin duda. Y el gobierno, la otra cuestión que pide es no viajen, porque si viajan podemos expandir el virus. La idea es que el virus no viaje con ustedes. Sin duda, ¿no? se generaría una propagación interna. Recordemos que el gobierno está buscando evitar dos cosas puntualmente. Una, un empinamiento Sí. en la curva de los casos para que ese amesetamiento que buscan logre que haya no una gran cantidad de casos en una primera etapa, sino prorratearlo a lo largo del tiempo. Y la segunda es evitar el contagio local, esto es que se empiece a esparcir ya no solamente en contacto directo con gente que viajó al exterior y volvió, sino que empiece a reproducirse a partir del contacto de alguien que está infectado localmente y contagia al resto. Claro. Todo esto corre riesgos si la gente empieza a moverse en forma masiva como ocurre en un fin de semana largo. Bien. Vinculado con el transporte hubo otras dos decisiones, Sí. una de Nación y otra de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Nación dispuso que en los colectivos, trenes y subtes no puede viajar gente parada
con lo cual se trata de evitar el aglomeramiento de personas que favorece el contagio, y en el caso del gobierno de la ciudad estableció que los subtes van a empezar a viajar solamente a parar en las terminales y en las estaciones donde hay conexión con otras líneas. Bien, solamente entonces los subtes se detendrán en las cabeceras. Exacto. Y en las conexiones. En lugares donde hay conexión con otras líneas. La idea es desincentivar también claramente, el uso del junto subte, con ¿no? esta otra respecto de que no haya pasajeros parados, la idea es que se mueva la menor cantidad de gente. Hay satisfacción en el gobierno de la ciudad y sobre todo en el gobierno nacional, sí, porque los números indican que ayer hubo una merma muy significativa de la cantidad de gente que viajó. Hoy fue mayor, pero no están los números cerrados. Pero para que te dé una idea, en el día de ayer fue más de un 30% comparado con los días anteriores similares. Hoy estaban hablando de un 50% menos, es decir, que está teniendo un efecto en la cantidad de gente para que no viaje, estos disuasivos, para que no se mueva, para que trabaje desde la casa en la medida de lo posible. Muy bien. Con lo cual, este paquete de transporte terminó de configurarse en el día de hoy. Bien. Bueno, y ahora sí, entonces pasamos al al tercer próximo punto. anuncio, el tercer anuncio del día de hoy, que lo hicieron en conjunto el titular de ANSES, Alejandro Banoli, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Exactamente. Bueno, acá hubo otra partida de dinero, volvemos un poco a la cuestión económica, pero con un sentido social, al anunciar beneficios, pero con un sentido social, al anunciar beneficios para aquellos que reciben distinto tipo de beneficios como planes sociales, sí, jubilaciones de la mínima y demás. Repasemos un poquito: un bono adicional de 3.000 pesos para aquellos que reciben planes sociales, un refuerzo en la asistencia a comedores y merenderos que adoptan esta nueva modalidad, igual en el caso de los merenderos y comedores, a través de las viandas. Recordemos que ya no los reciben para que coman en estos lugares, sino que les entregan la vianda, implica un cambio de modalidad. Lo mismo en el caso de la tarjeta alimentar, que va a ser enviada por correo. Esto busca desincentivar la reunión de gente que va a retirar la tarjeta. De esta manera se distribuye en forma a distancia. Y también hay otro paquete de medidas vinculada con lo social. Vamos a la siguiente placa. Sí. Con las otras medidas destinadas a lo social, ahí está, ¿eh? También los 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas, y también para la UH y la asignación por embarazo, también este paquete de 3.000 pesos especial que se va a pagar en esta ocasión. En ambos casos hablamos tanto del bono de los 3.000 pesos de las jubilaciones mínimas como el bono para quienes perciban AUH y asignación por embarazo. Es por única vez, ¿no, Jorge? Exactamente, está bien previsto por única vez. Es una partida de refuerzo que viene de alguna manera a tratar de cubrir estas circunstancias especiales. Habrá que ver si después hay alguna otra medida más adelante. Yo te diría que por lo que se está viendo, están jugando todas las fichas en esta movida inicial, porque todavía estamos en una etapa inicial de la expansión de la crisis en la Argentina puntualmente. Todos los especialistas están diciendo que esto va a crecer en cantidad de infectados y en cantidad de víctimas probablemente también. Yo creo que acá hay una decisión de atacar multidimensionalmente el problema, desde lo sanitario, proveyendo, digamos, mejorando la situación de instalación sanitaria y demás, reforzando la idea del aislamiento, pero también empezando a atender la cuestión social con estas medidas y las económicas en términos de producción, que eran las que veíamos al principio. Bien, y por último, el periodo de gracia en el pago de créditos de ANSES. Este periodo de gracia se extendería a el mes de abril y mayo, ¿no? Exactamente. A los meses de abril y mayo. Eso fue lo que anunciaron también allí. Muy bien. Ahora, la gran pregunta es volver al inicio de tu análisis, ¿no? Es, ¿de dónde va a salir toda esta plata? Bueno, obviamente que no lo especifican, pero hablando con algunos funcionarios, y lo que dejan entrever es que básicamente hay dos fuentes de recursos. La principal, y es algo que está haciendo todo el mundo, es mayor emisión monetaria. Es un incentivo a la emisión para inyectar dinero, que son estos grandes planes de reactivación productiva o de rescate económico. Lo han hecho los países históricamente en circunstancias adversas, como en épocas de guerra. También cuando fue la crisis de Lehman Brothers, en la de 2008-2009, hubo un incentivo, y lo están haciendo ahora de nuevo. De alguna manera, esos parámetros tan restrictivos con los que se mueve la economía para no fomentar un exceso de emisión, en estos casos se flexibilizan, y la Argentina, yo creo que va a tratar de también hacer lo propio. Y la segunda hipótesis, ya menos expuesta, es que se viene un replanteo total respecto de lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda.
todas las variables que se venían manejando tanto con el fondo como con los bonistas entraron en un signo de interrogación muy profundo en términos de plazos, en términos de montos, en términos de características de esa renegociación. Yo te diría, a riesgo quizás de ser excesivamente osado, parece que el gobierno está asumiendo que las variables van a ser distintas, que no se va a pagar deuda en el corto plazo y en todo caso está usando parte de esos recursos eventuales para este paquete de reactivación, contemplando que todas las variables que se venían negociando ahora va a haber que volver a conversar una vez que se estabilice la situación, asumiendo que las coordenadas cambiaron por completo. Un replanteo de prioridades absolutamente. Muchísimas gracias, Jorge, clarísimo, un placer. Bueno, y de aquí nos vamos a ir al puerto de Buenos Aires, porque como ustedes saben, allí hay un crucero varado con miles de turistas, y ahí está nuestro compañero Ignacio Damonte. Ignacio, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Eleonora. Como bien decías, estábamos acá en el puerto de Buenos Aires, en la terminal.